Es la tarde del penúltimo día en el Grey y Victoria opera una vez más su bote Chiquitita. Los datos de ayer necesitaban más detalle, por eso una navegación más era fundamental. Todo iba bien hasta que el viento lo arrastró lejos del alcance del control remoto. Victoria no pudo recuperar la embarcación, perdiéndose entre las rocas del lago. Pese a las dificultades y desafíos, el programa se acerca a un final provechoso. Hoy regresamos a Puerto Natales, por eso la tarea primordial es desarmar el campamento y trasladar los pertrechos hasta la desembocadura del río, lugar donde la Grey 3 nos recogerá. Para la mayoría de los participantes, esta campaña de investigación fue la primera vez en un glaciar. Para otros, fue una oportunidad de confrontar ideas y nutrirse de nuevos conocimientos y metodologías. Siento que la barrera del idioma no fue impedimento para nadie en realidad, porque todos hicieron como el esfuerzo de tratar de entenderse. Lo otro es que, bueno, al ser tan diverso y haber tantos grupos de distintos temas, permite que uno también aprenda harto. Por mi parte igual trabajé con Victoria, que es quien está haciendo el bote Chiquitito. Entonces pudimos ver datos de batimetría y cosas así, entonces muy entretenido. This program have given me the opportunity to be actually on the field and getting to see glaciers for the first time, doing surveys, running the survey the first time in my life. So it has been great. Green. So you don't want to put your whole finger and cover the whole thing? Nunca me imaginé estar en este programa y conocer, más que conocer paisajes, sino que aprender todos estos temas muy particulares acerca de la glaciología, todo lo que uno lee en libros, practicarlo en la vida real, creo que es algo único y si tienen la posibilidad de venir, pues yo diría que es súper recomendado, no pierdan la oportunidad de venir a este programa. That card, what size is? Definitely
life-changing, opened my eyes to like a lot of stuff, and it showed me a lot about field work and made me appreciate all the work that field scientists actually conduct, because I didn't realize how intense it would be. No es muy común aprender todos estos conocimientos en el área. Por un lado está cierto que comúnmente tenemos cursos o uno lee mucha literatura desde internet, libros, etcétera, pero poder aplicar esos conocimientos estando en el glaciar y ver cómo la teoría con la práctica se unen es algo maravilloso. It's hard, mentally and physically, but it's really worth it. And it's really amazing and we learn a lot. And it's rare to have the possibility to really do hands-on the field work and to experiment with all the different instruments and methods. So yeah, it's really great. Algo importante que yo aprendí acá en el Magíster, que la ciencia se comparte, que la ciencia no se esconde, entre todos tenemos que ser un aporte. Las nuevas generaciones somos un nuevo aporte y tenemos que compartir ciencia, estar mostrando de un lado a otro. Y este proyecto, este terreno, para mí esto es compartir ciencia. Entre todos estamos haciendo distintos tipos de cosas que nos van a ayudar tanto a nuestro quehacer como el de otras personas cuando partan analizando lo que nosotros hicimos acá en terreno. My world of glaciology and geology and earth sciences has been vastly expanded. I've learned a lot of different methods on how to study glaciers and the environments surrounding glaciers. I had never been on top of a glacier before, and so that was a very special experience when we got to go put on crampons and have our helmets on and go walk on the ice and see that beautiful blue. Aquí no hay competencia, aquí hay colaboración y colaboración pura. Todos diferentes tipos de trabajo, a diferentes ritmos. Hay unos que se prepararon todo el terreno para una prueba, hay otros que tuvieron que salir a medir todos los días. Entonces, todo ese enriquecimiento de saber cómo trabajan y la actitud que tienen, ¿eh? La verdad es que la actitud, sobre todo de la gente más joven, es contagiosa. Así que, por mi parte, a mis 39 años como estudiante de Magíster, agradezco la vida de poder haber venido para acá. Cómo evolucionó el programa, cómo se desarrolló, la organización que tenía, la verdad me impresiona desde el momento a comer, desde la salida al campo, todo planeado, todo súper controlado y bien organizado. La verdad que creo que no se escapó nada. Más que felicitaciones tanto a Camilo como a Natalia, como a todos los chicos que participaron, desde Katy, bueno, todo, Donald que participó, los ayudantes Rodrigo, Topo, Bri. La verdad que funcionó todo muy bien, no conocía ningún programa así, la verdad que mis felicitaciones por cómo se desarrolló todo. Para Donald Huichapani, conocer de cerca el trabajo que realizaron los científicos reafirmó el compromiso que tiene como guardaparque de proteger el Grey y el Parque Nacional Torres del Paine. Yo ya había tenido conocimiento de este programa el año pasado, cuando Camilo se acercó ahí en la portería y mencionando esto. Lamentablemente
No pude participar esa vez, así que participó mi otro contrarrol, mi compañero que en estos momentos está trabajando. La verdad que aprendió mucho en esta semana. Y claro, también participar de alguna u otra forma en todo lo que conlleva mi responsabilidad como en la conservación. Me enfoqué mucho en la ayuda de lo que fue a Rodrigo, la geomorfología, y también un poco de lo que fue el tema en el glaciar. También a Catalina, que fue ahí a sacar muestras en los árboles en el Nunatak. Acá se viene a aprender y en lo que se puede ayudar también. El apoyo logístico ahí a estas grandes personas que están haciendo esto, muchas veces de forma de parte monetaria de ellos. Agradecido y totalmente comprometido a ayudarlos en lo que sea. Y yo sé que cualquier guardaparque también iría a eso. Los días del terreno llegan a su fin y con ello empiezan las evaluaciones. Por un lado es un programa bastante único y por otro lado es un lugar muy especial y muy atractivo en el fondo. Patagonia, los glaciares de Patagonia, los campos de hielo de Patagonia son de los más grandes del mundo, entonces sin duda que es un lugar súper atractivo para cualquier persona interesada en la glaciología y en la ciencia relacionada con los glaciares. Y escuelas de terreno en glaciología tampoco hay muchas en el mundo. Entonces esto es una de pocas, de contado con los dedos de una mano y sobran dedos, en que los alumnos pueden ir a un glaciar y aprender un abanico de técnicas glaciológicas y practicar haciendo investigación con sus propias manos, digamos. Yo creo que la recompensa más grande que tengo yo en lo personal es el conocimiento de ellos que comparten que lo bajan a un lenguaje un poco más sencillo para los que no están dentro de ese mundo. Y bueno, gracias a Camilo que hemos estado saliendo a terreno un montón, he aprendido una cantidad impresionante de cosas, de términos, y ahora gracias a ese conocimiento uno puede mirar el paisaje de otra manera. Y estoy muy agradecida de ello. Es una magnífica ocasión que otros estudiantes, ahora en este mundo globalizado, sepan de esta iniciativa y hayan concurrido, incluso profesores, colegas míos, digamos, así que yo lo encuentro maravilloso empezar a hablar de experiencias similares en Alaska o en los Tien Shan en Asia Central, o en los Himalayas y compararlo con los Andes patagónicos, pero Patagonia es un gran atractivo, yo diría, a nivel mundial, y por eso tenemos todos estos jóvenes, todos muy talentosos, y que finalmente yo creo que van a recordar esta experiencia dentro de su formación científica, y espero que este programa pueda continuar, y agradezco ahí la invitación de Camilo y Natalia, que son los motores de este taller, que es parte obviamente del Magíster en Ciencia Antártica y Subantártica de la UMAC también. Cuando participé el año pasado, el último día yo pensé que nunca más iba a volver a este glaciar, y tuve la suerte de volver a estar acá, así que es algo que recomiendo 100%. Ya sea atreverse a postular, a lo mejor olvidarse de si uno va a quedar o no va a quedar, pero por lo menos tomar esa oportunidad y decir postulé y que pase lo que tenga que pasar, pero que tienen que postular los que estén interesados en estos ambientes y en la dinámica glacial. El conocer nos hace como cuidarlo de mejor manera, pero también siento que hay algo macro que tiene que funcionar y que es una ley. Entonces eso todavía como no ocurre y está en proceso de... falta como eslabones para completar esta cadena de cuidados de los glaciares. Que todos estos estudios al final acercan más a la comunidad, en este caso a mí como guía, a ti como periodista, y como para que eso se extrapole, toda la información que recolectan acá, se extrapole
se pase a la comunidad natalina en este caso, o a la gente que transita por acá, cosa que al conocer podamos también como entender cómo funciona y entender de que está avanzando mucho más el proceso de derretimiento en este caso. Lo que han sido los días previos de compartir creo que han sido muy enriquecedores, ¿no? Y hemos estado conversando mucho con los estudiantes extranjeros, no solamente del paisaje de acá, ¿no? Sino de un montón de otros aspectos que surgen, ¿no? En el Parque Nacional Torres del Paine, ¿no? Con los glaciares retrocediendo y todas esas cosas. Así que la verdad es que ha sido muy fructífero. Bueno, en el programa hemos trabajado un poco colaborando con la organización en cuanto a la selección de quienes nos han acompañado, de los estudiantes que están aquí trabajando, los y las estudiantes que están trabajando con nosotros, además de traer instrumentos sismológicos desde la Universidad de Chile. Hemos tenido la posibilidad de recolectar datos desde el principio hasta casi el último día de esta expedición, y a la vuelta ya en la ciudad, en nuestras oficinas, esperamos procesarlos y tener buenos resultados. Encuentro que tenemos estudiantes muy diversos de distintos lugares, de distinto nivel, y son todos muy entusiasmados. Están tratando de hacer cosas afuera de su zona de confort y ayudar en toda parte. Y yo estoy muy impresionada con nuestros estudiantes que están trabajando harto y aprendiendo mucho. Fascinante el programa desde la organización, la idea de poder trabajar de una forma multidisciplinaria, ¿sí? Con diferentes herramientas, diferentes técnicas, que cada uno pueda ver cómo se trabaja tanto en la glaciología específicamente como en la geomorfología. Más allá de que participe como docente, también aprendí muchas cosas y me parece que este encuentro que hemos tenido con estudiantes y docentes de diferentes lugares, tanto de Chile como de Argentina y de otros países, ha sido súper enriquecedor y lo será a futuro. I think something that's really interesting is that here, especially Camilo has started to put instrumentation into some of the glacial lakes in order to monitor, to try to have an early warning system for glacial lake outburst floods, and that's something that we don't have yet in Alaska, and so I'm really interested in learning those methods and some of those tools to be able to apply it back in Alaska. Con toda la carga acumulada en la playa, esperamos a la llegada del catamarán. Subimos nuestras cosas y zarpamos de regreso por el lago, contemplando por última vez el paisaje que nos cobijó por 12 días.
Dixon y ya llega el brazo rico de ese cordón está ahí. Con la carga más pesada en el camión de servicios del catamarán, tomamos las mochilas restantes y llegamos al punto de encuentro con los minibuses que nos llevarán de vuelta a Puerto Natales. Sí, cerramos. ¿Qué? Muchos más repuestos, bien alimentados y con un buen descanso, nos preparamos para el cierre de las actividades del programa. Los estudiantes crearon con sus profesores guías una breve presentación de lo que hicieron en el glaciar, para exponerlo al público en general. El Café Cacique Mulato en la costanera de Puerto Natales fue el lugar escogido para la actividad que tuvo una gran audiencia. Acampando en una zona que es muy poco visitada, que es en el lado oeste del glaciar. Además de aerofotogrametría, se trabajo con drones. Aquí ya tenemos 2 drones. Y el programa, por medio de un amigo que trabaja en la estación de Río Grande, que es encargado de hacer del programa, bueno, me pareció súper interesante. We actually be able to retrieve the data from the first day, but a few days after that, the weather changed quite bad. Principalmente como esta agua se transporta, fluye sobre el glaciar y como también el agua se libera hacia la red hídrica, ¿cierto? Que serían los ríos. Nunca se ha hecho investigación acerca de microplásticos de los glaciares de la Patagonia. Es por eso que se aprovechó esta instancia de exploración para tomar muestras de sedimentos sobre el glaciar. Tuve la maravillosa oportunidad de pasar los últimos 12 días con investigación. Los glaciares que terminan en el agua retroceden más rápido que los que terminan en la tierra. Nosotros usamos esta herramienta que se llama balona de Presley y nosotros sacamos muestras del árbol. Como vimos al inicio, el glaciar Grey se encuentra en retroceso y esta es mi área de estudio, que en realidad también se conoce como la isla. Cuando se toman fotografías, lo que se busca es como reconstruir el terreno para convertirlo en un mapa o algo que sea, digamos, plano. Los años anteriores en el terreno nosotros hacíamos el típico hoyo de gato. El interés de los asistentes fue el cierre ideal para esta versión del programa de investigación, una iniciativa que nos acercó a los elementos y nos puso a prueba. Ahora sabremos más sobre los caminos del hielo en el glaciar Grey, una ruta que tiene una helada bienvenida, pero que nos muestra una ruda fragilidad, un fluir que nos recuerda que es una cuestión de tiempo que desaparezca, dejando vestigios de su grandeza a su paso.
Un destino confluente para las ciencias, para la humanidad.